Un saludo muy especial al equipo pastoral indígena de la diócesis de Tumaco y de la diócesis de Ipiales, equipo EPI que durante varios años, más de 2 décadas creo, han estado trabajando conjuntamente en este ejercicio de la pastoral indígena. Y en esta ocasión, a solicitud de ustedes, pues quiero presentar esta breve reflexión acerca de lo que se ha ido denominando teología indígena. Como ustedes ven, hay algunos ejemplos en estos libros que estamos viendo que nos muestran en términos generales que desde hace ya más de 2 décadas también, o yo diría más de 3 décadas seguidas, se viene en América Latina pensando alrededor de esta nominación de lo que genéricamente se ha denominado teología india. Entonces, para el caso que nos ocupa, pues trataré de hacer como unos antecedentes de dónde surge este camino de la teología india o de lo que se conoce como tal. Segundo, en qué ha consistido, cuáles han sido sus expresiones o sus manifestaciones. Y tercero, como algunos retos que considero que nos podrían servir a tener en cuenta para en este momento de proceso de relación entre pueblos indígenas y la Iglesia Católica, la pastoral, la evangelización. Empezando por los antecedentes, es muy importante considerar que cuando hablamos de esta teología india, que en términos generales surge como expresión en los años, muy al comienzo de la década del 90, o sea, del mismo año 90-91, como en el marco de lo que se avecinaba para los 500 años, algunos muy triunfalistas denominándolo descubrimiento, otros también muy triunfalistas denominándolo llegada de Cristo o de la evangelización al continente, y otros con una mirada más bien crítica, reflexiva de lo que significaban esos 500 años. En ese contexto complejo que seguramente a muchos de ustedes les tocó vivir, a mí personalmente tuve la fortuna de poder participar en ese periodo tan interesante en América Latina, de reflexionar sobre esos 500 años, pues es que se da el surgimiento de esa teología indígena. Pero avanzando un poco más en esos antecedentes, hay que tener en cuenta que en definitiva lo que lleva a que surja hoy en América Latina esta reflexión es justamente un cuestionamiento por la forma en que el mundo occidental en general, europeo, se había estado relacionando con los pueblos indígenas. Como todos sabemos, lo que hoy llamamos pueblos indígenas o pueblos indios es una nominación inicialmente colonialista, despreciativa de lo que eran estos pueblos, y que hoy en día, gracias a muchos procesos, hoy podemos afirmar con seguridad que se trata de diversos pueblos, como por ejemplo en el caso colombiano estamos hablando de 102 pueblos y aún afortunadamente perviviendo 64 lenguas vivas, aunque muchas de ellas por su expresión tan pequeña, numérica, de hablantes en riesgo. Entonces podemos decir que es una expresión de ese reposicionamiento de los pueblos originarios, de los pueblos nativos, de los pueblos también llamados genéricamente amerindios, que surge la necesidad de oponerse al colonialismo prolongado que se daba después de haber superado la colonia a propósito del bicentenario. Este bicentenario de lo que nos está hablando es un bicentenario de un nuevo colonialismo para los pueblos indígenas, porque para ellos no ha significado ninguna independencia, al contrario, se generaron condiciones más precarias de las que ya venía con la colonia europea, pero eso es asunto de otro tema. Entonces, lo que quiero señalar es que el antecedente fundamental de lo que hoy llamamos teología india es ese posicionamiento de los pueblos originarios de América frente a ese colonialismo prolongado. Y una expresión de ese colonialismo, como se vino analizando, era justamente la religión, porque fue el bastión de pensamiento que contribuyó a la imposición
de ese modelo colonial bajo el régimen del patronato regio y luego heredado en esta república bajo el régimen concordatario y convenios de misiones, en fin. Entonces, ese es como el brote original de por qué surge la teología indígena o teología india. Y segundo antecedente es porque hay una reflexión también al interior de muchos indígenas que, perteneciendo a la Iglesia Católica y a otras iglesias no católicas, pero sin perder o en búsqueda de su propia identidad como indígena, redescubren hacia finales de los años 80, 70, 80, que ellos no son cristianos como los demás, son unos cristianos que al mismo tiempo traen en sus, como ellos mismos llaman, en sus canastos, en sus bolsos, su propia experiencia milenaria. Entonces era repensar el cristianismo en perspectiva de la cultura propia. Esos dos elementos, a mi juicio, son los que han llevado a que al interior de la Iglesia Católica y fuera de ella, un grupo de líderes indígenas de todos los países de América Latina, o más que un grupo, un movimiento de líderes indígenas, hombres y mujeres, de guías espirituales indígenas de sus propias tradiciones, llámese Mamos, como en la Sierra Nevada de Santa Marta, Jaibanás, entre los Embera, hubo Pais o Piaches o de diferentes maneras, o Tehuana, como en los Nasa, en fin, reivindicaran su capacidad de experiencia vital y llamada espiritualidad o llamada de otras maneras. Y eso entonces hace que para el año 90 se empezara ya a darle un sello y tratar de recoger todo eso. Surge entonces algo que hoy conocemos como la Articulación Ecuménica Latinoamericana de Pastoral Indígena, AELAPI. Y es en ese contexto que donde se intentan agrupar diferentes escenarios que ya desde los años 70 venían dándose al interior de la Iglesia Católica y de otras iglesias, como por ejemplo el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas de México, CENAMI, o como por ejemplo en Brasil, el Consejo Indígena Misionario, muy importante, que promovió la Conferencia Episcopal Católica de allí, o la CONAPI, Coordinación Nacional de Pastoral Indígena de Panamá, o la ENDEPA en Argentina, también otra expresión de pastoral indígena, ni qué decir en Bolivia. En Colombia algunos asomos habíamos tenido porque la Conferencia Episcopal había creado tiempo atrás también lo que en aquel momento se llamaba Secretaría para las Minorías Étnicas y luego se llamó Secretaría para las Etnias. En fin, también hay ahí una expresión. En Ecuador, pues muy posicionada la pastoral indígena a nivel nacional, promovida, como todos sabemos, por aquel gran profeta latinoamericano, Monseñor Leonidas Proaño. Entonces todo eso se juntan como dos grandes corrientes, aquella interna de la Iglesia Católica y de otras iglesias en el Consejo Latinoamericano de Iglesias, que ven que los indígenas que están dentro de la iglesia deben tener una palabra, y esa palabra debe partir de su tradición milenaria. Y al mismo tiempo el gran movimiento indígena crítico con el proceso colonialista, que reconociéndose en algunos de ellos como miembros de las iglesias y otros sin reconocerse como parte de las iglesias, reafirman que su tradición milenaria es anterior a cualquier otra tradición religiosa y que por tanto debe reposicionarse. No olvidemos, por ejemplo, el símbolo tan importante que ocurrió cuando el Papa Juan Pablo II en el año 92 justamente visita los Andes y allá en el Perú, si no estoy mal, un indígena toma el símbolo de decirle al Papa, aquí le devolvemos su Biblia, porque su Biblia solamente ha servido para destruirnos. Nosotros queremos revitalizar nuestras propias tradiciones. Esos que son posicionamientos que extreman las visiones, pues lo que nos hacen es un llamado, más que ponernos a decir hay que rechazarlos, perseguirlos, criticarlos, es abrir los ojos. Y afortunadamente al interior de la Iglesia Católica un sector muy importante, incluso también al interior del Consejo Latinoamericano, el Episcopal, el CELAN, en su departamento de misiones, también se abrió a pensar qué pasaba con la teología india. Y entonces desde el año 91 comenzaron a darse los primeros encuentros formales de teología india.
El primero de ellos, como ustedes lo vieron ahorita, se dio en México, y este librito recoge ese primer encuentro de teología india que se dio en el año 1991 y al cual acudieron muchos países de América Latina, con excepción de 3 o 4 países por diversas razones, pero que engloba lo que allí se dio. Esto ocurrió justamente en el centro indígena de la Santa Cruz, allí en México, al lado o cerca, en el marco también de rescatar ese símbolo de Guadalupe. Los países que no fueron representados en aquel momento fueron El Salvador, Argentina, Uruguay y Colombia, por diversas razones. Pero luego, en sus siguientes encuentros de teología india, se fueron sumando, y hoy todos los países de América Latina que tienen organizaciones indígenas o ya sea de iglesias no católicas o dinamizadas por expresiones religiosas del catolicismo, comunidades religiosas o equipos pastorales indígenas o comisiones nacionales de pastoral indígena, participan de este gran movimiento, todavía al día de hoy inorgánico, en el entendido de que no es una cosa institucionalizada, sistemática, sino que es como la vida, una red que se va tejiendo de diferentes experiencias, de las cuales ya mencioné varias de ellas y que aún perviven. Entonces se hizo luego un encuentro en Panamá en el año 93, otro gran encuentro continental. De Panamá se hizo posteriormente otro. La idea es que esos encuentros han ido haciéndose por macroregiones. Entonces, primero arrancó en Mesoamérica Grande, en Perú, segundo aquí en Panamá, en el Istmo, para coger como representando el Caribe, grosso modo. Posteriormente se hizo otro en el Cono Sur, que fue en Paraguay. Luego se hizo, luego no, en otro encuentro ha sido en la Amazonía, entonces se hizo en Brasil, en Manaus fue uno de esos encuentros. Posteriormente, o en otra ocasión, se volvió al Cono Sur, se hizo en Bolivia, en Cochabamba en particular. Luego el último de ellos se hizo en Guatemala, Centroamérica, pero ya antes de ese había ocurrido otro en Ecuador. Y el próximo se va a realizar en el mes de febrero de 2020, nuevamente en Panamá. Y tiene como tema, entre otras cosas, la acción del espíritu en la vivencia de los pueblos indígenas del continente. ¿De qué se trata? Grosso modo, y a riesgo de hacer una síntesis inapropiada, que sería el segundo punto, ya más sintético de la teología india. Pues se trata de, ante todo, de retomar o de dar un reconocimiento o de aceptar que en los pueblos indígenas existen auténticas religiones en el entendido no institucional, porque si nos vamos por ese camino, pues comienzan de nuevo el ámbito de despreciar o no valorar qué es lo religioso en los indígenas, sino auténticas religiones en el entendido de que hay unas experiencias de sacralidad, de espiritualidad muy profundas, mucho antes de la conquista y de la evangelización, como oportunamente lo reconoció Juan Pablo II en el año 92 en el encuentro con los indígenas, diciendo que mucho antes, cito al Papa, de que llegara el Evangelio, ya sus antepasados tenían la experiencia teológica, o sea, tenían la experiencia de Dios, porque la experiencia de Dios va más allá de cualquier religión, incluido el catolicismo, incluido el cristianismo, porque como todos sabemos, las religiones son hechos históricos, mientras que la experiencia teológica o divina son hechos que van más allá de una determinada religión, y también es histórico, pero quiero decir que trasciende, o sea, por lo tanto, son milenarias esas experiencias, y más en los pueblos indígenas de América, cuyas tradiciones, las más conservadoras en la arqueología, señalan que llevan por lo menos 12.000 años de presencia en el continente, otras más avesadas con argumentos hablan de 17.000 años, y otros hallazgos pueden llegar a afirmar que hasta podemos hablar de 50.000 años, como un descubrimiento que se hizo en Brasil, pero que todo está por acabarse de corroborar, pero quedémonos con la más conservadora, los 12.000 años. Son 12.000 años frente a 500 años que apenas lleva el encuentro con el cristianismo.
Entonces, por eso esa teología indígena, o lo que llamamos teología indígena, apunta a recuperar la tradición. Por lo tanto, no es institucional, no es un tratado, no van a encontrar tratados. Estos libros que ahorita vimos son memorias de encuentros, de reflexiones, pero lo que queremos decir es que la teología india, o lo que llamamos así, es la experiencia milenaria, religiosa, espiritual de estos pueblos, y que ha tenido un lenguaje prioritariamente simbólico a través del ritual, rico, diverso, complejo, y que ha tenido una expresión racional basada fundamentalmente en la tradición oral mitológica. Entonces, es recuperar todo eso, que aquello, en otro tiempo, la colonización, y lamentablemente en el presente muchos agentes todavía religiosos, no solamente católicos, sino de otras iglesias, se atreven a descalificar, hurgando en ellos, o tratando de señalar ese binomio ese binomio que conduce a cosas perjudiciales en la comprensión del ser humano entre el bien y el mal, y entonces señalar que allí lo que hay solamente es expresión diabólica, expresión de hechicería, brujería. No, es que toda esa dimensión compleja la retomamos como experiencia religiosa, como experiencia teológica, como experiencia de lo que nosotros en nuestro lenguaje occidental llamamos Dios, porque ese es otro, y ahí comienzan las limitaciones. Nosotros no comprendemos la pluralidad de las lenguas indígenas, que son tan complejas como ponernos a hablar, y tan distantes como hablar del español con respecto al japonés. Y por eso tenemos que, para poner un solo ejemplo, por eso tenemos que identificar esos lenguajes diversos. Esa es la teología india. Pero resulta que el proceso de conquista y el proceso luego evangelizador lleva a que el hecho católico predominante y otro hecho cristiano no católico haya calado en el corazón, haya calado en el interior de pueblos indígenas, independientemente como algunos lo quieran calificar, pero es un hecho que han incorporado los símbolos religiosos cristianos a sus experiencias rituales, místicas y míticas. Entonces, es allí lo que hoy en día en esta reflexión se habla de dos grandes corrientes teológicas. La teología india, como se llama, que es aquella expresión religiosa auténtica, propia, exclusiva de esa tradición milenaria, y la otra que se denomina teología india cristiana, es decir, aquella síntesis teológica o reinterpretación que muchos indígenas han hecho de su propia experiencia milenaria con relación al cristianismo, y viceversa, la interpretación cristiana desde su propia teología, que en otro momento esta corriente algunos en América Latina llamaron grosso modo religiosidad popular, y que hoy se dice no, eso no es una religiosidad popular en el entendido como una expresión religiosa de segunda categoría, sino que es una religión propia indígena, y por eso podríamos hablar que la teología india cristiana no es otra cosa que el cristianismo releído desde las diversas matrices religiosas indígenas. Por consiguiente, hoy en día está el planteamiento de que no podemos singularizar la expresión teología india, sino que la diversidad de pueblos y por lo tanto la diversidad de experiencias nos llevan a pluralizar, es decir, estaríamos hablando de teologías indias, y en otras, para ser más categórico, tendríamos que estar hablando, en el caso que nos ocupa, de la gran teología Agua, o de la teología de los pastos, o la teología de los Kamsá, o la teología de los Ingá, o la teología de los quechuas, teologías aymaras, y dentro de ellas pues esas teologías que han reinterpretado el cristianismo y otras expresiones religiosas que han permanecido continuas. ¿Para qué nos sirve? Y tercer punto, los retos. Para ponernos en actitud de lo que ya desde el año 92 el mismo documento de Santo Domingo, en sintonía con todo esto, hizo un reconocimiento, a mi juicio, el más trascendental en la relación entre iglesia y pueblos indígenas a lo largo de estos 500 años. Es que la relación tenía que hacerse con estos pueblos en clave de diálogo interreligioso, como claramente lo plantea el documento de Santo Domingo. Es decir, la relación entre iglesia y pueblos indígenas debe partir de una dimensión dialéctica, dialógica, de reconocimiento de sus tradiciones. Y Santo Domingo llega y dice algo trascendental. ¿En dónde podemos articular este diálogo? En sus propias teologías, lo llega a afirmar desde la dimensión ambiental. Y hoy el Papa Francisco
lo que hace es reconocer todo eso cuando plantea de que hay que trabajar por la casa común y la Laudato Si, y se atreve hoy a convocar para el mes de octubre este año un sínodo sobre la Amazonía, es ponerse en sintonía entonces de que es la dimensión de la relación ser humano con la tierra, esa relación denominada filial de madre, y que de allí se deriva la matriz fundamental de todas las teologías indias, la que nos puede poner en diálogo. Finalmente, si hoy queremos continuar con esta reflexión y vincularnos, no es más sino que hacer lo que dice por allá Nicodemo, el Evangelio de Jesús de Juan a Nicodemo, nacer de nuevo, para poder ver toda esa cúmulo de experiencia milenaria en otra clave, en clave de reconocimiento y no en clave de imposición ni en clave de descalificación, sino en perspectiva de diálogo para que surjan todas esas diversas expresiones de teología y sabiduría. Bueno, hasta aquí está su presente y muchas gracias por haberme invitado. Les habló Jesús Alfonso Flores López.